nuestro Señor. Vamos a estar leyendo en el día de hoy en Mateo capítulo 27, versos del 45 al 54. Sí, 45, 54. Como dicen mucha gente por ahí, al revés y al derecho. Mateo 27 del 45, comenzando en el 45, verso al 54. Gloria a Jesús. Y leemos a la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios su Santo Espíritu, y el que va para el cielo dice: amén. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, oiga claro, se habían levantado, repito el 53, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor amado, porque siendo tú el que eres, te gozas en misericordia. Siendo tú el Dios excelso, el soberano, el majestuoso, el inigualable, el incomparable, el que hizo los cielos y la tierra, el universo, lo que vemos y lo que no vemos, por el poder de tu palabra, te damos gracias por la bendición de estar aquí en esta tu casa de oración. Te rogamos, Dios, que tú guíes mis labios, que tú tomes control de mi mente y de mi ser, y que no salga una palabra que no sea bajo la dirección de tu Espíritu Santo, para tu gloria, edificación de tu pueblo y salvación de los que aún no te han conocido. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos y amigos que nos visitan. En el día de hoy vamos a estar hablando, y voy a permitirme usar una palabra que usara nuestro hermano Pedro Sierra, que nos predicó hace 2 domingos atrás, cuando él decía: ustedes me entregaron tarde, así es que siéntese cómodo sin dormirse, porque vamos a hablar de 3 horas, vamos a hablar. Se la llevaron, como dicen. No vamos a hablar 3 horas, pero vamos a hablar de 3 horas. Alabado sea Dios. Como ustedes pueden ver, el título aquí: 3 horas de tinieblas. Cualquiera no quiere caminar por ahí de noche.
Eso es como el valle de sombra de muerte del que hablaba David, que hay gente que han ido a Israel y han visto. Es un valle tenebroso. No hay una luz. Simplemente es alumbrado por la luz de la luna de noche y las estrellas. Después eso es más oscuro que la boca del lobo, como dicen. ¿Alguien ha visto la boca de un lobo aquí? ¿Ya ha visto cerca de la boca de un lobo alguien aquí? No me diga que sí, porque digo yo, ¿y cómo está vivo aquí si estaba cerca de la boca del lobo? Bendito sea nuestro Dios. 3 horas de tiniebla. Amados hermanos, siempre que damos la cena del Señor, mi espíritu es movido fuertemente para traer una reflexión sobre este tiempo tan crucial, este tiempo tan duro, este tiempo tan fuerte y tan amargo que nuestro Señor Jesucristo vivió en este tiempo del que estamos compartiendo. Yo creo que si usamos la imaginación un poquito, al pensar en 3 horas de tinieblas, estamos pensando en algo bien oscuro. Podríamos pensar en algo bien macabro. Podríamos pensar en un plan que ejecutaban hombres que debían predicar la palabra de Dios. Hombres que debían enseñar la palabra de Dios. Sacerdotes, escribas, doctores de la ley, gente con conocimiento de la palabra de Dios. Pero más sin embargo, en esta hora se vivía un evento sobre la tierra que no tenía forma de ser descrito, no tenía manera de ser explicado, porque estos hombres que habían visto la gloria de Jesucristo caminando en la tierra de los vivientes, estos hombres que habían leído sobre ese Mesías, sobre ese Salvador que habría de venir a la tierra, teniéndolo frente a él, no lo conocieron. Teniéndolo frente a él, no lo reconocieron. Más bien se propusieron ellos exterminarlo, acabar con su vida, quitarlo de la tierra de los vivientes. Porque cuando los intereses del ser humano están puestos en las cosas terrenales, se nos dificulta ver las cosas espirituales. Estos hombres, hablando de los sacerdotes de aquel tiempo, Anás, Caifás, el Sanedrín, los doctores de la ley, que debían proclamar a Jesucristo, fueron los que, pensando en el puesto que tenían, pensando en la posición que tenían, prefirieron darle gloria y honra a las cosas creadas antes que al Creador. ¿Cuántos de nosotros, si nos analizamos, podríamos vernos o reconocernos que estamos allí también? ¿Cuánto de nosotros, o para cuánto de nosotros, las cosas terrenales tienen más valor que las cosas espirituales? Que venimos a la casa del Señor
si nos sobra tiempo. Porque yo estoy demasiado ocupado. Yo siempre le digo a las personas, si usted no saca tiempo para bañarse, no se va a bañar. Si usted no saca tiempo para comer, tampoco va a comer. Si usted se lleva de los afanes, de los problemas, si usted se lleva de los compromisos de este mundo que nos arropan muchas veces, no vamos a hacer prácticamente nada. Y si no sacamos tiempo para venir a la congregación, a la casa del Señor, tampoco vamos a venir a la casa del Señor. El único problema es que cuando no tenemos trabajo, vamos donde el jefe de la obra y le decimos, Señor, consíguele un empleo a tu siervo. Dale trabajo a tu siervo, Señor. Y cuando el Señor nos concede el trabajo, entonces estamos muy ocupados. No tenemos tiempo para hablar con aquel al cual vinimos a rogarle, a suplicarle, ante aquel al cual nos postramos cuando estábamos en nuestros problemas. Pero ahora que lo tenemos todo resuelto, Señor, si te vi no me acuerdo. Y si te llamé algún día se me olvidó también. Aquellos hombres habían sido cubiertos por las tinieblas. Sus ojos se habían enceguecido. Es por eso que Jesús expresa la expresión que mucha gente no entendió. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchos diremos, ¿cómo es posible, pastor, que habiendo ellos visto los milagros, que habiendo ellos visto al paralítico levantarse, que habiendo ellos visto al ciego ver, al endemoniado ser liberado, al muerto ser levantado, no pudieron reconocerlo, no pudieron darse cuenta quién era este hombre? Aún sus discípulos que habían visto todas las maravillas, cuando Jesús le dice al viento, calla, enmudece, y a la mar, estate quieta, dicen, ¿y quién es este hombre? ¿Conocemos nosotros al Señor? ¿Sabemos nosotros a quién le servimos? Sabemos que para nuestro Dios nada hay imposible, nada. ¿Estamos conscientes de esto? ¿Tenemos confianza que cuando pedimos algo lo vamos a recibir? Una historia muy vieja, de mucho tiempo atrás, que todos ustedes se la saben mejor que yo. Que no nos pase como una señora ya muy mayor. Y ella había oído que la fe movía montañas. Y ella oró al Señor porque tenía una montaña frente a su casa para que Dios la quitara. Se levantó al próximo día y ahí estaba la montaña. Volvió y oró en la noche nueva vez cuando llegó la noche. Se levanta en la mañana, abre la ventana y ahí está la montaña. La mujer vuelve y ora por tercera vez, como dice la gente que a la tercera es la vencida. Y se levanta otra vez temprano en la mañana y abre la ventana y ve la montaña. Y exclama ella, yo sabía que no se iba a quitar nada. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que Él es galardonador o premiador de los que le buscan.
Entonces, si usted va a pedir pero no tiene fe, no pida nada. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia describe a la fe en el mismo 11, en el verso 1. Es pues la fe, la certeza. La certeza es la seguridad, es la confianza. La certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Un hombre de autoridad le dijo al Señor en una ocasión: Señor, mi criado muere, ven y ora por él. Y el Señor le dijo: vamos. Y él le dijo: no, di la palabra, porque yo también soy hombre bajo autoridad, y cuando yo le digo a uno de mis soldados, ve, él va. Él sabía que Jesús tenía autoridad y le dijo: di la palabra y será hecho. Dijo Jesús: no he encontrado tanta fe, ni siquiera en Israel. Un gentil, un soldado, un centurión, un jefe, reconocía la autoridad de Jesús, el poder de Jesús, la gloria de Jesucristo. Pero aquellos que tenían los pergaminos, aquellos que tenían los rollos, no pudieron reconocer a Jesús como el que Él era y el que Él es. Le reconocemos nosotros hoy en día como el que Él es. Yéndonos a las Escrituras, al texto leído, el cual también, si usted lo busca, también en Marcos capítulo 15, del 21 al 41, allí lo va a encontrar. En Lucas 23, del 26 al 49, allí también lo va a encontrar. Si lo busca también en Juan 19, del 17 al 30, allí lo va a encontrar. O sea que todos los evangelios recogen esto que sucedió aquí, esto que fue plasmado. No fue uno, no fueron dos, no fueron tres, todos. Mateo, Marco, Lucas y Juan recogen lo que fue la muerte, la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a quien celebramos hoy en la cena del Señor. Pero algo me llama la atención grandemente, y es donde comenzamos leyendo en el verso 45. Donde dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra. Oiga claro, hubo tinieblas sobre toda la tierra. ¿Hasta qué hora? Hasta la hora novena. Como todos sabemos, lo que le hemos leído un poquito de la Biblia, la hora sexta era el mediodía y la hora novena, las 3 de la tarde. Bendito sea nuestro Dios. Y hay algo muy importante, amados hermanos, que mucha gente no entiende, y es que desde la creación del mundo, los días no comenzaban con la mañana, los días comenzaban en la tarde. No sé cuánto lo habrán escuchado, no sé cuánto lo habrán leído, pero cuando usted y yo vamos a Génesis, dice: y fue la tarde y la mañana el primer día. Si seguimos leyendo la creación completa desde Génesis, cuando Dios comienza a crear y a crear todas las cosas, y creó Dios la lumbrera de los cielos, la que fue para que señoreara en el día y en la noche, y fue la tarde y la mañana el cuarto día. Y creó Dios los hombres, los seres vivientes, creó de todo, y fue la tarde y la mañana el quinto día. ¿Por qué traigo esto a colación? Es importante, amados hermanos, que nosotros entendamos que cuando Jesús fue arrestado, el día estaba comenzando. Jesús fue arrestado en la noche después de haber cenado con sus discípulos. El día había comenzado ya, porque allí en Israel, igual que para los que guardan sábado, los ultraortodoxos y otra mucha gente, no solamente ellos,
los que guardan sábado, el día sábado no comienza cuando amanece el sábado. Comienza el viernes a la puesta del sol. Cuando el sol se pone, esta gente no hace ya absolutamente nada. Yo sé que muchos de ustedes lo han leído. Ya no hace absolutamente nada porque para ellos ha comenzado ya el sábado. Y luego, cuando viene la mañana, 3 de la tarde, hasta que vuelve a caer el sol, entonces comienza el día siguiente. Dice la palabra, amados hermanos, quise hacer ese entremés, ese aclarando, ese paréntesis, para que nosotros entendamos a qué hora murió Jesús y por qué lo bajaron de la cruz antes de las 6 de la tarde. Jesús entrega el Espíritu a la hora 9. Un poquito antes de la hora 9, Jesús entrega el Espíritu. ¿Por qué Jesús entrega el Espíritu? Fíjense que a él no le rompieron las piernas como los otros dos ladrones, como los dos ladrones que estaban crucificados, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Fíjense que esto se hacía para que murieran rápido, le quitaban la fuerza, les rompían los huesos. Y cuando fueron donde Jesús se sorprendieron porque encontraron que éste ya había muerto. Jesús exclamó y entregó el Espíritu. Y vemos lo que sucedió cuando Jesús entregó el Espíritu, porque lo leímos aquí por el verso 52 y 53. Ahora bien, ¿qué quiero decir con esto, amados hermanos? Que cuando Jesús entrega el Espíritu, la hora 9 era la hora del sacrificio. Bendito sea nuestro Dios. Cuando usted y yo observamos, Pedro y Juan iban al templo a orar, al templo de la Hermosa. Dice la palabra en Hechos 3, capítulo 1. Hechos capítulo 3, verso 1. Dice que Pedro y Juan subían juntos al templo. ¿A qué hora? La hora 9, la de la oración. En Israel se hacían 2 sacrificios, uno en la mañana, otro en la tarde. Uno a las 9 de la mañana, el otro a las 3 de la tarde. Jesús, cumpliendo ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista, antes de bautizarlo dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. Antes se crucificaba un corderito. Se sacrificaba, quise decir, para perdón de nuestros pecados. Se llevaba al sacerdote y este lo entregaba, lo mataba, rociaba la sangre, oraba por el que lo presentaba y los pecados eran cubiertos, dice la Biblia, cubiertos los pecados de aquel que presentaba un corderito. Pero ahora viene Jesús, el Cordero de todo, para toda la humanidad, el Cordero sin pecado, el Cordero limpio, el Cordero sin manchas. Viene ahora, amado, a entregarse por toda la humanidad, donde ya usted y yo no tenemos necesidad de buscar un corderito, de buscar una ovejita, de buscar un palomino o lo que fuera. Ahora ya no hay necesidad porque Jesús se presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A qué hora era el sacrificio, dijimos? Uno a las 9, otro a las 3. Jesús, antes de las 3 de la tarde, cuando ya van a ser las 3 de la tarde, exclama y dice: Padre mío, en tus manos encomiendo
mi espíritu. En tu mano entrego mi espíritu. Bendito sea el Señor. Amados, esto tiene una connotación profética, un cumplimiento profético poderoso. Jesús está dejando ver que Él es el Hijo de Dios. Está dejando ver que en Él se cumplieron todas esas cosas que se hacían antes, que eran proyección, que eran sombra de lo que había de venir. La muerte de Jesús no es una coincidencia. La muerte de Jesús no es un accidente. La muerte de Jesús era el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1. Gloria sea al Cordero. Efesios 1:11. Si no me equivoco, ayúdenme por ahí, gloria al Señor. Dice la palabra: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Jesucristo desde el principio, amados hermanos, desde antes de la fundación del mundo, para lo que dicen que Jesucristo fue creado, desde antes de la fundación del mundo había sido preparado para ser el Cordero por tus pecados y por mis pecados, por nuestros pecados. Por eso es que la palabra dice en Hechos capítulo 4 verso 12: porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bendito sea el Señor, sino Jesucristo hombre. La palabra es clara, la palabra es concisa, la palabra es precisa, la palabra no se equivoca. La palabra de Dios se cumple. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor se cumple. Gloria a Dios. Si miramos un poquito más, para que tengamos conciencia del sacrificio de Jesucristo, de quién es Jesús, que es Dios mismo. Daniel capítulo 9 verso 21 también nos hace una acotación sobre la hora tercera. Dice la palabra: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora cual del sacrificio de la tarde. En otras palabras, a la hora novena. Hay un mover, amados hermanos, grande, poderoso, en ciertos momentos específicos, momentos como los hay en la madrugada, en el orar de madrugada. Hay un poder y hay una gloria que Dios ha destinado y Él le ha placido así, bajo el designio de su propia voluntad. Amados hermanos, es grandioso, amado, ver que Jesucristo no fue entregado a cualquier hora. La Biblia dice, donde leímos, que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas que cubrieron la tierra, amados hermanos. ¿Por qué no murió Jesús una hora después de la hora sexta? ¿Por qué no murió 2 horas después de la hora sexta? Porque la tercera hora después de la sexta era la novena y era la hora del sacrificio. Y Jesús estaba cumpliendo la profecía bíblica de que Él era el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que había de quitar los pecados del mundo. Gloria sea su nombre. No es una coincidencia, es el plan del Eterno, el cual es preciso en todo cuanto Él hace. Si miramos un poquito más a las Escrituras, bendito sea el Señor, podemos ver aquí, amados hermanos, y hubo tinieblas a la hora sexta. Esto se refiere a un evento, oiga claro, milagroso, descrito en los evangelios, como ya dijimos,
No fue, amados hermanos, un eclipse. Fueron nubes que cubrieron toda la tierra. Inesperadamente, en un día muy soleado, en un día, amados hermanos, en el cual no se esperaba lluvia en lo absoluto. Y de buenas a primeras, la tierra es cubierta de buenas a primeras por las nubes. Ustedes dirán, como que parece de película eso, pastor. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Si la palabra lo dice, yo lo creo. Ahora bien, yo he oído hablar de un hombre del cual ustedes también han escuchado hablar. Un hombre llamado Luis Urbáez, que estando en una campaña en Argentina, para los que no habían escuchado este testimonio de él, de los tantos, como Dios usó a este hombre de una forma tan poderosa. Y viene la primera noche de la campaña y muchos milagros, muchos liberados, muchos sanados, maravilla de Dios, un mover terrible, tremendo, una cosa exorbitante prácticamente en esa campaña en Argentina. El segundo día no fue menos, al contrario, fue mayor. Hubieron cosas que la gente se quedaba con la boca abierta. Dios plastificó, Dios sanó, Dios reemplazó órganos. Hizo cosas, amados hermanos, que ni la ciencia lo podía entender. Y dice esta noche el evangelista: mañana la gloria de Dios será mayor en este lugar. Y les voy a dar una señal para que sepan de lo que les voy a hablar. Mañana a las 12 del mediodía el cielo se va a oscurecer por completo. Si no es así, no vengan a la campaña. La gente se quedó, amado hermano, atónito. La gente se quedaron pensando a ver qué iba a suceder, qué iba a pasar. Amanece el próximo día, hermanos, un sol radiante, un sol precioso, un cielo totalmente despejado, ni una sola nube, ni una sola nube. Oiga esto: 9 de la mañana y el sol brillando como en su mejor, como parece como el día en que lo hicieron, con toda su energía. Las 10 de la mañana, lo mismo. Las 11 de la mañana, idéntico. Estaban muchos que estaban pensando en eso, y que bueno, aquí sí la embarró, como dicen, aquí sí metió la pata, aquí sí la regó, como dicen muchos, el predicador. Los mismos organizadores de la campaña, los que le habían invitado, ellos mismos cuentan que dijeron: ¿y para qué este hombre dijo así? ¿Para qué fue que este hombre dijo así? Tan buena que estaba esta campaña y ahora mira. 11:30, el sol como en su mejor tiempo. 11:45, el sol como en su mejor tiempo, el cielo totalmente despejado. De buena primera alcanza uno a ver una nubecita, como cuando Elías le dijo al criado: mira a ver qué tú ves por allá, una nubecita de lejos. Y Elías le dijo: corre que va a llover mucho, con una nubecita que se veía, sabrá Dios de casualidad se veía. Y de buena primera esa nubecita hizo así y arropó a Argentina, donde se iba a dar la campaña. La gente corrió, amado, los que habían escuchado esto, corrieron desesperadamente para llegar al lugar, amados hermanos. Amado, y esto fue una gloria incalculable. Si un hombre puede declarar una palabra como esta y Dios lo respalda, fue Dios que lo respaldó. Fue lo mismo que pasó aquí, amados hermanos, en las 3 horas de tiniebla que hubo en este tiempo. Pero lo grande es ahora, amado, cuando miramos estas 3 horas de tiniebla, ¿qué sucedió en ellas? Sucedieron cosas poderosísimas. Sucedieron cosas que sacudieron, amados hermanos, a todos los incrédulos que estaban ahí. Habían creyentes, estaban de lejos, pero los incrédulos que estaban ahí, los que todavía, habiendo visto lo que habían visto, no se habían convencido de quién es Jesús de Nazaret,
Leyendo un poquito más adelante dice la palabra. Dice la palabra. Y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ayer oírlo, oiga esto, al instante dijeron: este está llamando a Elías, está pidiendo ayuda a este. Y otro corriendo fue y tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en la boca, poniéndola en una caña, le dio a beber para que se cumpliese la profecía que estaba escrita. Salmo 69 o Salmo 22, uno de ellos ahí. Dice: y en mi angustia me dieron a beber vinagre. Para que se cumpliese esa profecía que aún Jesucristo, estando en la cruz, todavía no se había cumplido. Por ahí era donde se iba a cumplir, en esas 3 horas de tiniebla. Y dice la palabra: pero otros decían: dejemos a ver si viene Elías a librarlo, burlándose, como siempre hay los burladores en todos los lados. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí ahora lo que sucede, amado. Quiero que nos fijemos en 4 cosas aquí. El velo del templo, dice la palabra, que se rasgó en 2, de arriba abajo. O sea, no lo rompió un hombre que estaba abajo, lo rompió el que estaba arriba. Y mediante este acto, gloria al Señor, la rotura del velo, dándonos entrada directamente al Padre a través de su Hijo Jesucristo. Oiga qué privilegio. Antes solamente los sacerdotes entraban al lugar santísimo para presentar ofrenda por el pueblo una vez al año. Y ellos mismos tenían que presentar ofrenda por sí mismos antes de entrar al lugar santísimo. No fuera de que fueran fulminados, eliminados, liquidados, muertos. Mas sin embargo, aquí Jesús, dice la palabra, que rompió el velo, ese lugar al que usted y yo no teníamos acceso, ese lugar al que usted y yo no podíamos entrar. Ahora tenemos entrada a través del sacrificio y de la sangre del Cordero de Cristo Jesús. Ya no tienes que ir un hombre a presentarse por tus pecados. Ya tú puedes ir tú mismo delante del Padre en el nombre de Jesús de Nazaret, el cual se entregó por nuestros pecados para darnos vida y vida en abundancia, vida eterna, gloria a Dios. Nos entró en una relación directa con nuestro Padre Celestial. Gloria sea su santo nombre. Segundo, de 4 puntos que quiero destacar: y la tierra tembló. Dice ahí, si usted lo está leyendo, sígame en la palabra, no cierre su Biblia. Y la tierra tembló, dice en el 52, perdón, en el 51 todavía. Y las rocas se partieron. Amado, la muerte de Jesucristo no fue cualquier cosa. Analicemos, escudriñemos, miremos los acontecimientos que se dieron en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Fue algo poderoso, fue algo inigualable, fue algo que no hay exactamente cómo describirlo. No murió uno cualquiera. En ese instante el Hijo de Dios cargaba tu pecado y mis pecados para librarnos del infierno, gloria a Dios. Dice la palabra que exponiéndolo públicamente los venció, los derrotó en Colosenses capítulo 2. Dice por ahí que el Señor Jesucristo, exponiendo a Satanás públicamente, lo venció, lo derrotó, quitándole las llaves del infierno, gloria a Dios, quitándole la autoridad de la muerte. Por eso dice la palabra: no temas al que puede matar el cuerpo, más teme al que puede echarte en el infierno y matar tu alma. A este debemos temer, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amado, hasta las rocas se partieron. Fue un terremoto de una magnitud que nunca se ha visto en la historia de la tierra, y todavía no sabremos si se verá otro igual.
Cuando usted habla de que las rocas se partieron, porque óigame, los edificios se caen. Hemos visto muchos terremotos donde los edificios se caen, donde los edificios se vuelven polvo. Pero que las rocas que están en la tierra se partieron. Rocas sólidas estamos hablando. No estamos hablando de una construcción humana, de un ser humano. Estamos hablando de algo de la propia naturaleza, partirse. Usted sabe el poder, la magnitud que tenía aquel sacudimiento, aquel temblor, para partir las piedras que estaban, las montañas, las dividió. Fue como una bomba atómica. El diablo hizo fiesta pensando que había destruido, que había matado al Hijo de Dios, que había ganado, gloria a Dios. Y ahí fue donde él terminó de equivocarse. Bendito sea el Cordero. Porque Jesucristo ya estaba desde antes de los fines del mundo, desde antes del principio de la eternidad del mundo, destinado para esta obra, gloria a Dios. Lo que pasa es que el diablo no sabía esto. Y él pensó que él podía exterminar la obra del Señor. Un evento asombroso, algo fuera de serie. Número 3. Dice la palabra en el 52 que muchos sepulcros se abrieron. Oiga esto, cuando Jesús murió, que esto usted lo oye hablar poco, que la gente lo destaca poco. Dice la palabra aquí que muchos sepulcros de santos, de gente que habían servido a Dios, que eran temerosos de Dios. Estos son los santos. No estamos hablando de santos de papel aquí, no estamos hablando de pintura, no estamos hablando de ídolos, los cuales tienen boca y no hablan, tienen oído y no oyen, tienen pie y no caminan, tienen mano y no palpan, tienen nariz y no huelen, tienen boca y no hablan, tienen ojo y no ven. Y semejante a ellos son los que lo adoran, dice la palabra del Señor. Esto lo dice la Biblia, esto no lo dice Santiago Abreu. Yo simplemente repito lo que dice la palabra. Así que si usted quiere agradar a Dios, olvídese de todos esos ídolos y de todos esos papeles, gloria a Dios. Pastor, pero usted sí es irrespetuoso, dirán algunos, gloria a Dios. Alguno que no conoce a Dios dirá eso. Pero cuando Dios le da a Moisés los 10 mandamientos, lo primero que le dice es: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová, uno es en Éxodo 20, usted lo puede buscar. Y le dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos ni los adorarás. Ah, santo, gloria a Dios, qué bueno. Ahí anda. No te inclinarás a ellas, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Oiga lo que está diciendo el Señor. Los que adoran imágenes aborrecen a Dios. Aunque usted lo crea, aunque usted no lo crea, la autoridad, la palabra del Altísimo es lo que dice. La palabra inspirada por el Espíritu Santo a los profetas, a los hombres de Dios, es lo que dice: no tendrá dioses ajenos delante de mí. No, pastor, ¿por qué? Es que usted no entiende, porque es que usted lo han malinterpretado. Eso es como si usted tiene una foto de su madre, como me explicaba alguien un día a mí. Eso es como que usted tenga una foto de su madre y usted la guarde. Usted no le está adorando por eso. ¿Cuándo vio usted a ningún santo? ¿Cuándo vio usted a ningún ángel? ¿Cuándo vio usted a ningún nada? No te harás imágenes de lo que está arriba en los cielos, ni debajo en la tierra. No te inclinarás, no las adorarás, no las honrarás. Es lo que dice la palabra. Pero la gente que se quiere perder, los que están metidos en sus 3 horas de tiniebla, siempre están buscando una forma de justificar lo injustificable. Porque si Dios dijo que es malo, es malo. Y número 4, ¿quién termina reconociendo que verdaderamente este era el Hijo de Dios? Dice la palabra cuando leemos el Salmo 54: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron
en gran manera. Temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era justo, el Hijo de Dios. Y en otro de los evangelios dice que muchas de la gente que estaba allí salieron dándose golpes entre los pechos. Muchos. En otro de los evangelios, no sé si en Marco o Lucas, que dice que cuando vieron esto, se compungieron y salieron dándose en el pecho, pidiendo perdón. ¿Cómo hace la gente? La gente puede estar muy tranquila, haciendo y deshaciendo, viviendo como mejor les parece. Y el día que tiembla la tierra, el día que viene un huracán, el día que le dicen que viene guerra para acá, que va a bombardear, buscamos, no damos con el puño, no, muchos buscan una piedra. Ay, ten cuidado, que ya el viejito ya no le puede dar duro, gloria a Dios. Amados, buscamos una piedra y nos damos hasta más no poder. ¿Por qué no buscar a Dios ahora mientras puede ser hallado? ¿Por qué esperar los momentos de dificultad? ¿Por qué esperar los momentos de prueba? ¿Por qué esperar los momentos difíciles? El Señor le dice a los jóvenes: joven, gózate y alégrate en tu juventud, gózate y alégrate. Pero no olvides que sobre todas estas cosas serás juzgado. Usted puede gozarse y alegrarse, pero sin olvidar que Dios lo va a juzgar. Tengamos conciencia de la vida que estamos viviendo, siendo jóvenes, siendo mayores, siendo adultos, porque a Dios daremos cuenta. Amados hermanos, ¿qué vamos a esperar? ¿A qué vamos a esperar, amigo que no has conocido al Señor Jesucristo? Para reconocer que aquel Jesús de la Biblia, que si lo buscas en la historia incluso, lo vas a encontrar. Búscate al Jesús histórico, para que vea cómo los libros, como las diferentes plataformas hablan de la historia de Jesucristo. Uno lo han torcido, pero el hecho que de Jesucristo habla todo el mundo prácticamente. ¿Por qué vamos a ignorar al Señor? ¿Hasta cuándo vamos a esperar para buscar a Dios, para arrepentirnos, para convertirnos, para entregarnos al Señor? ¿A que no haya tiempo? ¿A que sea tarde? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. En día aceptable te he oído y te he socorrido, dice el Señor. Es en el día de hoy, no es en el de mañana. El de mañana no nos está prometido a ninguno de nosotros. No nos está garantizado. Ahora la vida eterna sí nos está garantizada a lo que hemos creído en aquel que murió en la cruz del Calvario y que todavía durante las 3 horas de tiniebla demostró ser el Hijo de Dios con gloria y con poder, gloria a Dios, manifestando movimientos, manifestando señales que ningún hombre, que ningún ser humano podía hacer. Analicemos todo lo que pasó en estas 3 horas y gocémonos de tener la oportunidad y el privilegio de estar sirviéndole al Señor Jesucristo. Aquel que no se quedó en la tumba, pero que resucitó también, gloria al Señor, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Hay muchas cosas que podemos hablar sobre la muerte, la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, pero vamos a dejar algo para otro día también. Porque aquí hay muchas cosas que nosotros podemos encontrar si nosotros tranquilamente escudriñamos las Escrituras. Pero estas son cosas de las que yo hablé hoy, que muchas veces, muchos de nosotros las pasamos por alto. Leemos como una carretilla y no nos detenemos a pensar las maravillas, la gloria que durante esas 3 horas de tiniebla el Señor Jesucristo manifestó por ti y por mí, para que creamos, para que no seamos incrédulos, para que no nos perdamos. Así es que la gracia y la paz de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pies.